Esta noche vamos a hablar sobre la consulta popular, cuya legislación fue aprobada hace algunos días, y queremos analizar con usted qué alcances tiene y si es posible que aplique para la reforma energética, tal y como los partidos de izquierda quieren que ocurra. Lo que está a debate no solo es si se hace una consulta en materia de reforma energética, garantizar las condiciones para hacer ejercible el derecho de los ciudadanos a participar. A mí me gusta la consulta popular porque creo que sí es un instrumento para que la gente opine y participe. Y si se trata de temas relevantes o de trascendencia, yo creo que los mexicanos sí saldrían a las calles a participar y a votar. A mí me gusta y creo que la consulta popular puede ser un complemento de otras formas de democracia representativa como la es elegir a nuestros diputados y senadores. De tal forma que yo estoy de acuerdo con el senador Alejandro Encinas en este tema. Yo tengo valores encontrados porque si bien efectivamente la consulta popular y otros instrumentos de democracia directa pueden contrapesar a la democracia representativa, que muchas veces se va por su lado sin tomar en cuenta el interés general, se ha criticado a la democracia directa en el sentido de que se ponen a consulta de los ciudadanos y a decisión de los ciudadanos temas sumamente complejos desde el punto de vista técnico, como es la reforma energética, por supuesto, desde el punto de vista técnico, financiero, administrativo, que quizá no toda la gente maneja lo suficientemente bien como para emitir una opinión que sea vinculante además. No es solamente una opinión, sino es una decisión. Pero hay temas, José Antonio, que son bastante de sentido común, pero de enorme trascendencia, como por ejemplo legalizar la marihuana. Esto es un tema en el cual la gente tiene sentido común y sabe a qué se refiere, y en ese tema me parece que será muy interesante que los mexicanos en 2015 se pronunciaran. La mayoría del grupo parlamentario del PRD votó a favor, y votó a favor porque a través de la ley se hace realidad y se hace tangible el derecho de las y los ciudadanos a ser consultados en temas de trascendencia nacional, como lo es las reformas en materia energética. Es natural que la izquierda esté en favor de la democracia directa, siempre lo ha estado, y por eso ahora se dice que qué bueno que los perredistas votaron y aprobaron esta figura de participación directa. Sin embargo, a mí no me queda claro que con esta ley realmente se pueda someter la reforma energética a la consulta popular. Eso es lo que estará en debate durante los siguientes meses. Yo estoy seguro que la ley que se aprobó hace unos días no da para poner a consideración la reforma energética ni para cambios a la Constitución. Hace unos minutos yo dije que estoy a favor de la consulta popular, pero es otro tema. Esta ley, como se aprobó, se queda corta. Yo no creo que algo que ya surtió efectos en 2013, que fue la reforma constitucional en materia energética, ahora pueda ponerse como en una báscula y decirle a la gente, ¿te gusta o no te gusta? Si la gente dice no, va para atrás. Eso no es así, yo creo. No, yo coincido con esta interpretación, pero hay muchas otras interpretaciones. Hay quien dice, por ejemplo, que si se refieren a algunos temas, si en la ley están establecidos algunos temas que no pueden ser sujetos de consulta popular a partir de lo que se señalan en la Constitución, entonces todos los demás sí podrían ser sujetos de consulta. Lo que pasa es que yo creo que el tema energético sí es susceptible de consulta popular. Lo que no es susceptible de modificarse por una consulta popular son las normas de rango constitucional. Es otra discusión, porque el artículo 135 de la Constitución, que no se ha modificado nunca, establece cómo se cambia esta. Y esta no fue modificada, de tal forma que a mí me parece que no da para cambiar la Constitución, la consulta popular. Aunque también hay una interpretación en el sentido de que el artículo 135 efectivamente no señala a la consulta popular como una forma de modificar la Constitución, al decir el artículo 35 que la reforma es vinculante, obligaría en todo caso a los diputados y senadores a hacer el cambio en el sentido de que del resultado de la propia consulta. Es otra interpretación que se ha manejado. Esto es posible. La consulta popular se hace obligatorio para los diputados y senadores federales actuar en consecuencia si la consulta es aprobatoria. Ya las legislaturas de los estados podrían optar o no optar con base a ese mandato político. Porque ellos no están obligados. Ellos no están obligados de acuerdo a la consulta popular. Y eso es una interpretación factible, sin duda.
Hola, ¿cómo están? Soy Óscar Sandoval Sáenz y como cada semana nos pusimos a indagar qué es lo que estamos opinando los ciudadanos acerca del tema que tratamos hoy en Periférico 1313, la consulta popular. Resulta ser que los políticos confunden muy comúnmente el tema de las redes sociales con su sala de prensa, es decir, publican y publican y publican como si fueran boletines de prensa. En esta ocasión, ¿de qué hablan? Hablan de que va la reforma, viene la reforma, que si gana la izquierda, que si ganó la derecha, que si el PRI tiene miedo a hacer la consulta popular. En fin, 140 caracteres que se multiplican por el hablo, pero no digo nada. Por otro lado, tenemos, por ahí van a encontrar que el hashtag que me pregunten es en el que están tratando de que los ciudadanos opinemos un poco más. Digamos que agarra cierta fuerza, pero no la necesaria para convertirse en uno de los temas principales que los ciudadanos estamos opinando. En las pláticas de café, poca claridad hay respecto de las implicaciones que la ley de consulta popular tendrá en nuestra vida diaria. Aquí lo importante no es qué opinemos los ciudadanos respecto a esta ley, sino si verdaderamente vamos a participar a la hora de que se aplique esta legislación. En estudios de investigación en opinión pública encontramos lo obvio, es decir, 9 de cada 10 ciudadanos consideramos que los políticos y gobernantes deben de considerar nuestra opinión en su toma de decisiones. Pero insistimos, el tema no está en si nuestra opinión debe ser o no considerada, sino realmente a la hora de la aplicación de la ley de consulta popular vamos a estar ahí participando. Óscar, gracias por estar con nosotros otra vez, pero te veo pesimista, no crees en los mexicanos ni en la participación de la gente. ¿Por qué? Muy buenas noches. No es que yo no crea en la participación de la gente. Lo que pasa es que la gente poco está participando en la decisión de si hay consulta popular o no. Y adicionalmente, pocas veces la gente se moviliza a hacer acciones que no necesariamente tienen que ver con la democracia directa. Te digo una cosa. En las elecciones de diputados intermedias en México, participa poca gente, pero el 35, 40% en el peor de los casos. Si además le añades que la gente vaya a votar por legalizar o no la mota, o el tema del petróleo, yo sí creo que mucha gente saldrá y seguramente se sobrepasará el 40% del padrón necesario para que sea válida. Precisamente por eso se legisló en el sentido de que la consulta popular se aplique cuando hay elecciones, cuando la gente de todas maneras va, así sea con un 40-42%, que es el promedio básicamente en las elecciones intermedias, en lo que ocurrirá en el 2015, porque yo estoy de acuerdo contigo, si fuera la pura consulta popular, un día donde no hubiera elecciones, un día cualquiera, sí, yo creo que no alcanzaría el 40% que exige la ley para que sea vinculante la consulta. Pero con las elecciones intermedias, la gente de todas maneras va a votar por sus partidos, ya estás ahí, y si además el tema es importante, porque es distinto que la gente se interese por la consulta popular como figura al tema que le están preguntando, que puede ser legalización de la marihuana, la cuestión del petróleo o muchos otros temas. Fíjate que tocas un tema muy importante que no ha sido retomado necesariamente por los medios de comunicación y que es importante que el público lo conozca. Va a estar al mismo tiempo la consulta popular que la elección. Ahora, esto nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Va a haber consulta popular en el 2015? Sí, y yo creo que de varios temas. Seguro la marihuana y otros temas. Y en el tema energético, que es el más candente, yo creo que sí va a haber. No va a ser vinculante para cambiar la Constitución, pero yo creo que en el peor de los casos el PRD y las izquierdas van a instalar urnas en las calles, porque como dice la ley de consulta popular, la Suprema Corte tendrá que validar la constitucionalidad de esa pregunta, y yo estoy seguro que la Corte va a decir, no puedes hacer una consulta para cambiar la Constitución, sino solo las leyes. Y en ese momento yo creo que las izquierdas, y qué bueno que lo hagan, van a decir, pues si las leyes o la Constitución no me lo permiten, yo voy a preguntar a la gente de cualquier forma. Entonces, sí habrá consulta de carácter simbólico en el caso energético. Yo no estoy seguro de que vaya a haber la consulta formal. Quizá la que haga el PRD de tipo simbólico lo pueda hacer, pero no estoy seguro porque precisamente se ha dicho que no tiene carácter revocatorio la consulta popular tal y como quedó, y si las leyes secundarias incluso que serían susceptibles en principio de ser consultadas ya fueron aprobadas, pues entonces quizá la Corte decida que eso no, que tienen que ser simplemente iniciativas que están en un momento determinado discutiéndose, las que puedan ser sujetas a la consulta popular, pero no tiene carácter revocatorio.
Yo no estoy seguro que vaya a haber consultas en materia energética. Yo lo que digo es que aun y cuando la Corte diga no puede ser consultas de ningún tipo desde un punto de vista legal, el PRD, como parte de su estrategia electoral de 2015, la va a hacer porque es un tema fundamental. De hecho, yo creo que el PRD va a tratar de hacer la elección de 2015 como un plebiscito respecto a la reforma energética y decir, mexicano, exprésate en contra de la inversión privada, y yo creo que por ningún motivo van a perder la oportunidad y en el peor de los casos pondrán urnas a pesar de que la Corte les diga que no tenga validez. Ahora, hay dos temas que me aterrorizan y tiene que ver justamente con esto. Uno, la politización de la consulta popular, es decir, van a tomar como un elemento de grandes medios y de grandes declaraciones, y dos, la forma en la que nos pregunten. Por ejemplo, en el caso de la reforma energética, vimos millones de encuestas, ¿no? Y estas encuestas cambiaban de manera muy importante cuando los ciudadanos nos preguntaban, por ejemplo, ¿usted está de acuerdo en que se privatice el sector energético de nuestro país? Un determinado porcentaje decía que no estaba de acuerdo. Casi ese mismo porcentaje contestaba que sí estaba de acuerdo en la participación de privados en el sector energético de México. ¿Qué quiere decir esto? ¿A qué nos lleva este tema? A que la forma en la que nos pregunten puede cambiar de manera muy importante la opinión que tengamos, y regreso al punto anterior, se politice esto y entonces se vuelva esto un mercado. De acuerdo a la ley, la Suprema Corte tiene que evaluar la pregunta para que sea neutra y para que acepte una respuesta simple. Tú no puedes preguntar sobre el régimen de concesiones en mares profundos. Pero imagínate, Andrés Manuel, por ejemplo, frente a esta discusión de si la Corte dijo o no. Las instituciones que no están de acuerdo, ¿no? Eso va a ocurrir, por eso me parece muy grave que a la Corte se le eche la pelotita para que decida. Pero la pregunta será, ¿está usted de acuerdo o no está de acuerdo con que haya inversión privada en exploración de hidrocarburos? Pero supongamos que dicen que sí, de todas maneras, a nivel constitucional ya no lo puedes cambiar, y quizá con que le cambies una coma a la ley que fue rechazada a través de la consulta, vuelves a tener una ley que sea consistente con la Constitución. Entonces, ¿significa esto que se queda en el tema de la opinión pública y el debate público y no necesariamente en la legislación? El debate se va a quedar en el debate porque la consulta popular que se aprobó no da para cambios en la Constitución, y lo que ocurrió el año pasado es una modificación que ya está en vigor, de tal forma que habrá debate en las calles, pero no necesariamente para modificar la ley. Oscar, gracias por estar con nosotros esta vez. Gracias a ustedes, que tengan muy buena noche. A mí me parece que la consulta popular, tal y como quedó en la ley, es realmente muy limitada, porque además dice que solamente se podrá hacer una sola pregunta en cada ocasión que haya elección federal, o sea, cada 3 años una pregunta. Además, si tú quieres como legislador pasar algunas reformas que no sean sujetas de consulta popular, basta con que las apruebes antes de la elección federal para que ya no sean sujetos, porque no tienen carácter retroactivo ni revocatorio. Entonces, creo que a final de cuentas la consulta popular que se anunció como una gran conquista para los ciudadanos, tal y como fue legislada, tendrá muy poco efecto, muy poco poder que se le da a los ciudadanos para decidir los grandes temas nacionales. Estoy totalmente de acuerdo. A mí me gusta la consulta popular como forma democrática, pero la que hicieron se quedó corta. Sin embargo, José Antonio, creo que en temas como la marihuana, que son reformas legales, puede tener un alto impacto participativo. Y dos, lo que tenemos que aclarar desde ahora es que, aunque yo creo que hubiera sido muy saludable que la reforma energética ya aprobada hubiera sido fruto de una deliberación amplia, el hecho es que no fue así, no podrá ser así, y eso hay que dejarlo claro para que la gente no se sienta frustrada. Ha sido todo por hoy en Periférico 1313. Muchas gracias. Hasta la próxima semana. La Auditoría Superior de la Federación presentó ante la Cámara de Diputados la Cuenta Pública 2012. Curiosamente, solo en México se presenta un documento tan importante con un año de retraso. La Cuenta Pública del último año de Felipe Calderón presenta irregularidades en todos los ámbitos: programas mal ejecutados, subejercicio en el gasto público, incumplimiento de metas, desvío de recursos y opacidad en el destino de decenas de miles de pesos derivados de adeudos contratados. Mención especial merecen las irregularidades detectadas en los recursos destinados a proyectos culturales, entre los que se destacan el Centro Cultural Elena Garro, los Estudios Churubusco y la Cineteca Nacional. Además, se pagó un sobreprecio
de casi 50 millones de pesos en la compra de bases de datos y se pagó altos sueldos a asesores. Ojalá se actúe.